Buenas tardes, profesor. Disculpa, chicos, el tráfico está terrorífico. Nos quedamos ayer, vimos hasta lo que eran los acoplamientos en los amplificadores, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, fantástico, ok. Bueno, terminamos viendo lo que era los acoplamientos directo, capacitivo, inductivo y el óptico, si mal no recuerdo, y quedó pendiente un diagramita de un óptico. ¿Estamos de acuerdo? Lo doy por hecho de que sí. Bueno, continuando, muchachos, nosotros vamos a poder establecer los diseños considerando transistores bipolares, ya sea del tipo NPN o PNP. Eso es indistinto. Y obviamente nosotros podemos diseñar amplificadores en 3 configuraciones distintas. Hemos estado estudiando nosotros la polarización, propiamente dicho, en la configuración emisor común para todos los casos. Sin embargo, existen otras 3 configuraciones de amplificadores, que son la configuración emisor común, la dominante, la colector común y el base común. Obviamente, esta es la más importante de todas, la emisor común, porque tiene la oportunidad de amplificar tanto voltaje como corriente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos justamente la descripción general del amplificador emisor común cuando ya lo vamos a utilizar como un amplificador de señal. Sus características importantes, como lo mencionamos previamente, es que tiene ganancia en voltaje, o sea, amplifica voltaje, tiene ganancia en corriente, es decir, que también amplifica corriente, ¿sí? Tiene o por consiguiente, si tiene voltaje y tiene corriente, pues también tiene potencia, por supuesto. La impedancia de entrada suele ser baja de esta configuración, la impedancia de salida suele ser alta, y normalmente la señal de salida se invierte de fase 180 grados. Lo importante de las configuraciones, jóvenes, es reconocer, por un lado, las características importantes de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque en base a las necesidades que nosotros vamos a tener a la hora de diseñar, utilizaremos la que mejor nos convenga. Por ejemplo, si nosotros necesitamos amplificar la señal proveniente de una fuente de señal cuya impedancia es baja, pues me conviene, por supuesto, conectar un emisor común, porque la impedancia baja del emisor común con la impedancia baja de la fuente de señal se acoplan perfectamente bien y no tengo ninguna pérdida. Evidentemente, la carga que yo le tengo que poner a un emisor común tiene que ser una impedancia grande. No le puedo poner una impedancia pequeña. Si le pongo una impedancia pequeña se desbalancea y no amplifica. Literalmente no sucede. Entonces, bajo ese concepto, son características importantes a entender. En el diagrama nosotros vemos la configuración justamente general del amplificador emisor común, que para nuestro caso es recibir la señal de entrada en la base, ¿sí? Y la señal de salida la entregamos a la carga conectada al colector. Las fuentes de voltaje que se ven ahí representan un pequeño voltaje positivo hacia la base, obviamente negativo el emisor, y positivo hacia el colector y negativo hacia el emisor. Obviamente, como es más voltaje hacia el colector, por eso está representado con una batería precisamente. ¿Ok? Esto es importante que lo tengan siempre en consideración para los diseños, muchachos. Esto definitivamente, pues casi lo tiene uno que saber de memoria, ¿no? No estrictamente que digan, bueno, pues la impedancia es alrededor de 1K o de 50K, no. Lo importante es que ustedes sepan y recuerden que el emisor común amplifica voltaje, corriente, por tanto potencia, tiene impedancia de entrada baja, impedancia de salida alta, y que la señal de entrada siempre se invierte 180 grados a la salida fuera de fase. ¿Ok? Bueno, esto es en términos de lo que es justamente el emisor común, para que se comprenda bien. Todas las hojas de especificaciones que fabrican los maquiladores de dispositivos
Todas sus hojas de especificaciones, por supuesto, están considerando la configuración emisor común. ¿Hasta aquí alguna pregunta de la configuración emisor común, muchachos? Profe, creo que hasta el momento no. No, Ok, profe. gracias. Vamos a hablar de la configuración colector común. La configuración colector común, ¿verdad? También es súper utilizada en la electrónica. Aquí normalmente nosotros lo vamos a utilizar como un acoplamiento o como un circuito driver. En electrónica le llamamos circuito driver aquel que es capaz de amplificar corriente más no voltaje. Aquí justamente el amplificador colector común tiene eso como característica dominante, ¿sí? No tiene ganancia en voltaje, es decir, no amplifica voltaje, para nada. Sí, corriente. O sea, realmente lo único que hace la configuración conector común es, vamos a decirlo, amplificar corriente. Es decir, que si yo le aplico a la entrada un voltaje de 1 volt, a la salida lo tengo tal cual 1 volt. ¿Sí? Bueno, ligeramente menor. Vamos a ver por qué cuando hagamos el cálculo matemático. Pero lo importante es que va a tener amplificación de corriente. O sea, siempre va a tener ganancia en corriente. Yo aquí le puedo poner, por decir algo, 100 miliamperes a la entrada y puedo tener 5 amperes a la salida. O sea, esa es una ventaja que tiene, razón por la cual el colector común se utiliza y es conocido como driver de corriente. Para aquellos que tienen o conocen, más bien tienen impresora, prácticamente todos ustedes, tienen una impresora, ya sea de inyección de tinta o de láser, digo, porque ustedes ya no conocieron las de matriz de puntos, o a lo mejor sí, pero no creo que tengan una en casa. Bueno, los motores con los que se mueve justamente la carrillera de los cartuchos o con la que gira el cargador de hojas, etcétera, van conectados a un circuito que tiene precisamente como activador un driver, así se le llama. El driver no es otra cosa más que un colector, un colector común, ¿sí? Con el propósito presente de lograr lo que estamos nosotros buscando. Amplificar corriente para que pueda girar el motor, ¿ok? Su impedancia de entrada es grande, en el caso del colector común. La impedancia de salida es baja. Y la señal como entra, exactamente sale, ¿sí? Tanto en amplitud de voltaje y en fase sale exactamente igual, lo único que se incrementa es su cantidad de corriente. Y los términos generales de configuración los estamos viendo ahorita en el circuitito al frente, ¿sí? La entrada por la base y como vemos la carga está conectada en el emisor, ¿sí? El colector simplemente es alimentado directamente y la salida es a través de la terminal de emisor. ¿Ok? De ¿alguna preguntita, muchachos? No. Ok, No, profe. perfecto. Vámonos a la base común. La configuración base común también tiene sus aplicaciones interesantes. El detalle aquí, ¿verdad? Es que tiene una ganancia de voltaje, ¿sí? Más no de corriente. Obviamente, como realmente se maneja para acoplar la corriente que se le ingresa a la configuración base común multiplicada por su ganancia en voltaje, nos da una ganancia de potencia. Esta es interesante, se utiliza como acoplamiento fundamentalmente para darle ganancia al voltaje, más no a la corriente de lo que llega, justamente. ¿Ok? También ventaja es que no invierte la fase de la señal, tal cual entra, tal cual sale, pero con ganancia en voltaje. Su impedancia de entrada es baja, también considerablemente baja, y su impedancia de salida es alta. Si se fijan, yo puedo igualmente jugar con esto para hacer acoplamientos entre diferentes etapas en función de lo que se va necesitando en el diseño de un circuito electrónico. El diagrama correspondiente, como lo vemos, es el siguiente, ¿sí? La entrada es por el emisor. La entrada de la señal siempre se aplica por el emisor y la salida se tiene en el colector. Obviamente siempre polarizado, ¿sí? Un voltaje más pequeño en la base y mucho mayor en el colector. Recordemos que se tiene siempre que cumplir que la unión base-colector esté en inversa y la unión base-emisor esté en directa. No importa cuál configuración utilice yo.
base común, emisor común o colector común, siempre se tiene que cumplir que la unión base-colector esté en inversa y la base emisor en directo. Y repito, la entrada es por el emisor de la señal amplificar y la salida por el colector. Hasta aquí alguna dudita, chicos. Digo, creo que está sencillo, no está complicado esto. Pero pregunto si hay alguna duda al respecto de las tres configuraciones. No, profe, todo bien. Ok. Bueno, ahora, nosotros para hacer el análisis de frecuencia de un amplificador transistorizado, tenemos que representarlo con un modelo matemático, ¿de acuerdo? O sea, no es nada más así, lo dibujo y ya, y le voy ahí medio calculando, no. Debemos representarlo con un modelo para entender perfectamente bien qué es lo que está sucediendo internamente con la señal. Dependiendo de la frecuencia a la cual yo voy a diseñar el amplificador, utilizaré un modelo matemático. Aquí yo les anoté 5 modelos que se utilizan con regularidad en el diseño precisamente de circuitos electrónicos. Los más sencillos, por así llamarle, son los parámetros R, los cuales se utilizan cuando nosotros vamos a manejar frecuencias bajas, ¿sí? Del orden de 150 kHz. Los parámetros H, que muchos de ustedes también ya los conocen, o parámetros híbridos, se utilizan también para frecuencias del orden de 200 kHz. Los parámetros pi para frecuencias del orden de 300 MHz, los parámetros Y también del orden de los 300 MHz y los parámetros S utilizados para frecuencias ya muy elevadas de kilohertz hasta gigahertz. Cuando uno hace diseños, por ejemplo, de amplificadores para celular o algo por el estilo, ya tienen que utilizar uno los parámetros S para hacer los cálculos de los circuitos electrónicos. Nosotros podemos diseñar sin problemas con los parámetros R y los parámetros H, sin ninguna dificultad, los modelos que vamos a estar viendo durante esta parte de diseño de amplificadores. ¿Ok? Bueno, los parámetros R se refiere justamente a parámetros resistivos internos en el transistor. Son propiamente 5 consideraciones que nosotros tenemos para representar al transistor. Uno es la alfa de corriente alterna, la beta de corriente alterna, la resistencia interna del emisor, la resistencia interna de la base y la resistencia interna del colector. Aquí noten que yo anoté beta DCA. En sus hojas de especificaciones del transistor corresponde a la HFE en minúsculas. Ahora sí vamos a utilizar la HFE en minúsculas que vienen en las hojas de especificaciones para poder hacer los cálculos cuando le aplicamos señal a un circuito transistorizado. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos, por favor? No, profe. No. Ok, No, profe. perfecto. Bueno, como veremos, la alfa de corriente alterna corresponde a la relación de corriente entre colector y emisor. Y la beta de CA corresponde a la relación de corriente de colector con respecto a la base. ¿Sí? En ambos casos, la corriente de colector va en el numerador y en el denominador. Cuando es la alfa, es la corriente de emisor, y cuando es la beta, la corriente de base. ¿Sí? El modelo con el que representamos al transistor de parámetros R es el que estamos viendo ahorita en pantalla. Esto es adentro del transistor, muchachos, quiero decirlo, adentro, ¿sí? El colector, la base y el emisor. Vamos a pensar, ¿sí? Que el nodo que se ve aquí en la parte en medio es exactamente la parte interesante interna del material semiconductor en el transistor bipolar. Entre la terminal de base y esta, vamos a decirlo, unión con el material semiconductor, tenemos una resistencia interna llamada RB, esta R', que es la resistencia interna del transistor de base. Tenemos también de emisor y de colector en paralelo justamente con pues, la alfa de CA o beta de CA, es exactamente lo mismo, ¿ok? Obviamente vamos a entender lo siguiente. Nosotros cuando operamos un transistor
con señal, tenemos que considerar lo siguiente, muchachos. Esta resistencia interna de base, obviamente con la resistencia exterior de lo que va conectado aquí, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a hacer este resistor con respecto a la impedancia de entrada que va a tener? Bueno, formaría un divisor de voltaje. Obviamente, ese divisor de voltaje me voy a decir, perdería yo amplitud de la señal. Entonces, el transistor está diseñado para que al aplicársele señal, esta resistencia de base tiende a cero. ¿Sí? O sea, al estar operando, tiende a cero. Entonces, lo que yo le llegue a conectar en la base, íntegramente llega a la unión, ¿sí?, semiconductora, para que se logre precisamente el efecto que nosotros estamos buscando. Sabemos que normalmente el emisor para la configuración emisor común va a tierra. Entonces, evidentemente, la resistencia interna del emisor está diseñado para que no desaparezca. Si se desapareciera o se hiciera cero, pues prácticamente la unión interna del transistor se aterrizaría a tierra y no amplificaría. Entonces, este resistor queda y permanece a la hora de estar funcionando. En el caso de la resistencia interna de colector, nosotros sabemos que en el colector vamos a conectar la carga, ¿sí? Obviamente, aquí tenemos nuestra fuentecita de corriente. Nosotros sabemos que esa fuentecita de corriente es la relación de ganancia, precisamente. O sea, que a la hora en que esto me entregue la ganancia en corriente hacia la carga, si nos damos cuenta, tendría dos caminos, ¿sí? Uno hacia la resistencia de carga y otro a la resistencia interna de colector. Por supuesto, a mí lo que me interesa es que toda la corriente amplificada se vaya hacia la carga. Por lo tanto, yo tengo que prácticamente hacer que la corriente a través de la resistencia interna de colector sea cero. ¿Cómo lo logro? Pues se diseña el transistor de tal manera que cuando está operando y ya está amplificando, la resistencia interna de colector tiende a infinito. Se hace tan grande que la mayor cantidad de corriente fluye hacia la carga y no hay un consumo interno, un desperdicio, vamos a decirlo así, interno en el transistor. Obviamente hay una microcorriente que sí fluye por ahí porque no es perfecto el dispositivo. Es lo que le llamamos precisamente las corrientes de fuga en el transistor internamente. ¿Se entiende esto, muchachos? Sí, profesor. Ok. Obviamente, como nuestro resistor de base tiende a cero y el resistor de colector tiende a infinito, nosotros al utilizar el modelo matemático de estos parámetros, vamos a reducir esto de aquí. Todo lo que acabo de explicar viene aquí en el texto. Todo viene aquí en el texto. ¿Okay? De tal suerte que cuando nosotros ya hagamos un cálculo con señal, vamos a representar a nuestro transistor de esta forma. La base, ¿sí?, aplicando la señal directamente hacia la unión para lograr que se tenga la ganancia en corriente y esta se tenga hacia la carga. Esta es la reducción como queda, haciendo la consideración de que la resistencia interna de base tiende a cero y la resistencia interna de colector tiende hacia infinito. ¿Ok? Bueno. Dicho esto, lo interesante es calcular precisamente la resistencia interna del emisor. ¿Por qué? Porque esta resistencia interna del emisor me va a permitir calcular pues muchas cosas en mi amplificador, por supuesto. Entonces nosotros tenemos que determinar el valor de esta resistencia interna del emisor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil, muchachos, ¿sí? Viene aquí se calcula a partir de la ecuación de Schottky para la unión semiconductora. Ustedes lo vieron para el diodo, pero el diodo es una unión semiconductora, entonces sabemos que entre base y emisor también es una unión semiconductora y por tanto vamos a utilizar la misma ecuación de Schottky para tal efecto. Obviamente en este caso, pues en vez de que fuera la corriente del diodo, es la corriente del emisor, porque aquí está conectado el resistor interno, ¿sí?
esta corriente del emisor, digo, aquí vienen las descripciones, es igual al producto de la corriente de saturación en inversa de la unión base-emisor, que multiplica este paréntesis donde tenemos internamente la exponencial, ¿verdad? Elevado a la BQ entre KT. B si es el voltaje de la unión en polarización directa. Es el voltaje de forward, el voltaje de encendido, muchachos. El voltaje base emisor de encendido, que es .65, .42, bla, bla, bla. Ese que les dijeron a ustedes en el kinder que era .7, bueno, es este voltaje. ¿Ok? Q es la carga del electrón. La K es la constante de Boltzmann. Y T es la temperatura a la cual está sometido el dispositivo en el momento de hacer justamente los cálculos, ¿ok? Obviamente la T está expresada en Kelvin. Por favor, consideren esto, está expresado en Kelvin. Para que no se les vaya a chispar esto de aquí, ¿sale? Bueno, y obviamente haciendo todo el desarrollo matemático, nosotros vamos a obtener el valor interno de la resistencia del emisor, ¿sí? Que para nuestro caso es de 25.7154 milivolts entre la corriente de emisor Q. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Esta IEQ nosotros la hemos calculado en los circuitos de polarización, si se acuerdan, ¿sí? Que corresponde justamente a la suma de la corriente de base Q más la corriente de colector Q, ¿sí? Del punto de estabilidad. ¿Por qué tenemos que calcular la corriente de emisor Q? Porque con ella voy a determinar el valor interno de la resistencia del emisor. Esto es una constante, el 25.7154. Lo dividimos entre la corriente de emisor Q para un circuito dado y obtenemos inmediatamente la resistencia interna del emisor. ¿De acuerdo? O sea, ya tenemos ahí ya calculado este valor de la resistencia interna del emisor. Y ese dato, ese valor, lo vamos a utilizar durante el análisis en frecuencia. Por eso es importante siempre tenerlo y calcularlo. ¿Se entiende, muchachos, por favor? Sí, profe. ¿Hay alguna duda, perdón, al respecto de esto? No. Bueno, de mi parte no sé los demás. Ok, los demás Ok. chicos, ¿no tiene nadie dudas al respecto de esto, por favor? Me vale preguntar, ¿eh? Profe, y si la resistencia nos equivocamos y ponemos una mayor a la hora de armar el circuito, No, pues ya tendríamos una catástrofe definitivamente, porque con esta resistencia interna, nosotros lo que vamos a calcular, como lo vamos a ver, es precisamente pues la ganancia, vamos a determinar lo que es la función de transferencia, dicho de otra manera, y si obviamente nos equivocamos, obtendré una ganancia que no corresponde y a la hora de hacer el diseño, si me queda mal, pues imagínense, o sea, que se arme y resulta que a la hora de la comprobación de la operatividad, pues no funciona, o sea, literal, ya se lo cargó la bruja literalmente a esto y ya se echó a perder por completo, ¿no? En ese sentido. No sé si queda respondida la pregunta, sí. sí, pero pues yo tenía así como que la duda de que, o sea, no sé si hay como un tipo rango, algo así como que pasa con lo de los capacitores, y le ponemos uno de mayor voltaje, aunque la fuente de voltaje sea, por ejemplo, de 50, Ajá. nosotros le ponemos uno, no sé, de 100 volts, o sea, si funcionaría, no sé si igual aquí hay como un rango, que aunque si nos equivocamos, igual funcionaría. Bueno, dése cuenta, ¿sí? Que normalmente, como es una constante el 25, entre la corriente de emisor Q, que normalmente son miliamperes, es un valor pequeño, señor. O sea, la resistencia interna del emisor es pequeña. Si usted a la hora de hacer el cálculo, ahorita hacemos un ejemplo, si a la hora de hacer el cálculo le da ahí, por decir algo, 1000 ohms, está mal. O sea, no puede ser.
No es posible tal situación, o sea, nunca es de valor grande la resistencia interna del emisor. De hecho, yo creo que voy a tener que abrir uno de los ejercicios anteriores para que hagamos el cálculo rápidamente y de esta manera se comprenda perfectamente bien la situación, ¿no? Definitivamente. Déjenme buscar una de las lecciones anteriores. Estás. No puede ser. Ya lo está viendo ahí, en nuestros ejercicios anteriores. ¿Okay? Del ejercicio último que vimos de polarización por divisor de voltaje, tenemos una corriente de emisor Q de 2.5356 miliamperes. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el cálculo de la resistencia interna del emisor para ese circuito, que sería 25. Háganlo por favor, 7154 milivolts, ¿verdad? ¿Okay? Decía yo, para el último ejercicio que hicimos de los ejemplos, ¿sí? De polarización por divisor de voltaje, ¿verdad? Solamente del análisis de polarización de voltaje para el 2N2222, tenemos una corriente de emisor Q de 2.53 miliamperes. Este valor yo lo copio y lo voy a reemplazar en esta ecuación. Aquí donde dice IQ, pongo los 2.54 y fracción. Divídalo. ¿Cuánto les da, muchachos? ¿Sí lo tomaron o se los vuelvo a poner? ¿Volver a poner? 2.5356 miliamperes. ¿Entre cuál, profe? O sea, vamos a dividir 25.7154 milivolts entre 2.5356 miliamperes. Si nos damos cuenta, son volts entre amperes, me va a dar ohms, ¿verdad? ¿Cuánto les da, muchachos? Me da 10.1417. Eso. Si se fija, el resistor interno del emisor es muy pequeño, como mencionamos, ¿sí? Oscila en valores así pequeñitos de algunos ohms, razón por la cual si yo obtuviera, por decirlo, 1000 ohms, 800 ohms, algo está mal. No puede ser posible, o sea, son valores muy pequeños, la resistencia interna del emisor, prácticamente en todos los casos. Sí, o sea, no llega a 100 ohms, muchachos, por decirlo, ¿no? O sea, si vemos que rebasa 100 ohms, está alrededor de 100 ohms, en algo seguramente nos equivocamos. De hecho, o sea, es ahí el detalle interesante a conocer, ya que preguntaba su compañero, el rango, bueno, pues así como tal, un rango exacto, pues no es un rango exacto, lo que sí podemos decir es
que es mucho menos de 100 ohms la resistencia interna del emisor. Y como lo acabamos de ver para ese ejercicio, pues es apenas de 10 ohms la resistencia interna del emisor y con esa vamos a efectuar todos nuestros cálculos. ¿Queda respondida esa pregunta, señor? Sí, profe. Hecho. Bueno, eso es lo interesante del parámetro resistivo, ¿verdad? La beta DCA viene en las hojas de especificaciones. ¿Ok? Repito, la beta DCA viene en las hojas de especificaciones. Lo único que siempre tendremos que calcular es la resistencia interna del emisor y ya vimos cómo se calcula. ¿Ok? Bueno, veamos un ejemplo, ¿verdad? Se debe determinar el resistor de emisor de corriente alterna, en corriente alterna de un transistor que opera con una corriente de polarización de 2 miliamperes en el emisor. Lo que hicimos ahorita propiamente, ¿no? O sea, lo único que hacemos conociendo la IEQ, que en este caso es 2 miliamperes, bueno, pues obtenemos un resistor de 12.8577 ohms, o sea, rapidísimo, sin dificultad. Se tiene, obviamente lo hicimos previo con uno de los ejercicios pues, reales que ustedes ya desarrollaron de polarización y pues se sigue conservando un valor pequeñísimo de ohms. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se comprende, muchachos? Sí, profe. Bueno, y aquí tenemos el diagrama de una configuración emisor común, que es exactamente los que hemos estado estudiando en todos los casos sin excepción. ¿Okay? Este es el configuración emisor común con su circuito de protección por divisor de voltaje y sus capacitores de acoplamiento. Es un amplificador en alterna. ¿Yo? Vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo con señal. ¿Qué es analizarlo con señal? Primeramente lo vamos a estudiar en corriente alterna. Obviamente la señal que se le va a aplicar aquí, pues es una fuente de señal que tiene internamente su impedancia. Todas las fuentes de señal tienen internamente su propia resistencia. Vamos a pensar que fuera un micrófono. Bueno, pues el micrófono me va a entregar un pequeño voltaje en sus extremos, pero tiene una impedancia el micrófono, es esta RS. ¿Yo? Para que sepan de dónde salió. Como vamos a hacer el análisis en alterna de mi amplificador, pues aplicamos las reglas de teoría de los circuitos, ¿verdad? Que dice que la fuente de alimentación en directa se aterriza a tierra, se pasivan y se van a tierra. Entonces, este punto lo voy a aterrizar a tierra y me va a quedar RB1 a tierra y RC a tierra. Está RB1 a tierra y RC a tierra. Ya tengo RB2 también a tierra. Ahora, como estamos analizando con señal, yo lo que quiero es que el capacitor de entrada y el capacitor de salida se haga cero su reactancia cuando yo le aplique la señal. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no ofrezca ninguna resistencia y la señal de información a amplificar pase íntegra a la base y esa señal amplificada se entregue íntegra a la resistencia de carga. ¿Se entiende eso, muchachos? Sí, profe. Ok. Ahora, igualmente, cuando hacemos el análisis en frecuencia, el capacitor de emisor, también su reactancia se debe de hacer cero. Y si se hace cero, cortocircuita el emisor a tierra. Por tanto, el resistor de emisor ya no lo tomo en consideración. Solo me sirve para polarizarlo y asegurar que el punto de estabilidad esté bien anclado. Pero a la hora en que ya tiene señal de información, este resistor no existe para la señal. Se hace cero. Literalmente se hace cero. ¿Ok? Por eso es que el emisor estoy dibujando directamente a tierra. ¿Sí se ve? Así nos queda el circuito cuando empezamos a hacer el análisis en señal. Y nos damos cuenta, evidentemente, que RB1 y RB2 están en paralelo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se va calculando esto. La resistencia de entrada total del circuito. La resistencia de entrada total es lo que ve un observador parado aquí en RS
¿qué es lo que ve hacia acá? ¿Ok? O sea, la resistencia de entrada total del amplificador emisor común. ¿Cómo se ve? Ah, muy fácil. Se ve RB1 en paralelo con RB2, en paralelo con la resistencia de entrada de la base. ¿Ok? O sea, esto es lo que estoy viendo desde RS. ¿Vale? Tenemos RB1, RB2. Hay que calcular la resistencia de entrada de la base para poder hacer el cálculo. ¿Ok? A fuerzas. Bueno. ¿Por qué? Ah, pues porque con la resistencia de entrada total, esta que está aquí, vamos a calcular el voltaje en alterna que le llega a la base. Por favor, quiero que noten que en el análisis se utilizan puras minúsculas. Este voltaje en la base es de señal. Si yo lo pongo con mayúsculas, es el voltaje de polarización de la base. No se vayan a confundir, por favor, ¿ok? O sea, si yo, repito, pongo voltaje de base en mayúsculas, se refiere al voltaje de polarización, que sería el voltaje de Thevenin, para polarizar. Como aquí está en minúsculas, se refiere al voltaje de la señal en la base, ¿ok? Y lo calculamos por divisor de voltaje, ¿sí? Que es el voltaje de la fuente de señal BS por la resistencia de entrada total, que es el paralelo de todo esto, entre la resistencia de entrada total más RS, que es el divisor. La RS es la impedancia propia de la fuente de señal. ¿Se entiende, muchachos? Sí, profe. Si hay dudas, por favor, ahorita antes de que continúe yo. Ok, pensemos, no hay dudas, sale. Bueno, ahora, para determinar la resistencia de entrada de base, la que está aquí en la ecuación, vamos a utilizar los parámetros R. En vez de dibujar este transistor, vamos a dibujar su equivalente R aquí. ¿Sí? Ahí lo tengo. Este voltaje, se fijan en minúsculas, es el voltaje de señal en la base. ¿Ok? ¿Sale? Tenemos el colector, está conectado RC a tierra, lo vemos, RC va a tierra. ¿Ok? Y el emisor va a tierra, pero este resistor es el interno, que ya calculamos, ese de 25 milivolts entre la corriente de emisor con ¿hecho? Bueno, haciendo la talacha matemática, ¿verdad? Vemos que la resistencia de entrada de la base, pues es el voltaje de entrada entre la corriente de entrada, ley de Ohm. ¿Quién es el voltaje de entrada? Pues el voltaje en la base de la señal entre la corriente de base. ¿Y quién es la corriente de base, muchachos? Bueno, aquí viene que el voltaje de señal es igual a la IE por RE. Fíjense, de aquí a tierra, yo tengo el resistor interno. Multiplicado por su corriente, pues me da el voltaje de señal en sus extremos. Aquí está la relación. Y como es una sola rama, pues la corriente de emisor es prácticamente la corriente del colector. En señal, por favor, en señal. ¿Hecho? Sabemos que la relación de la corriente de base, ¿sí? Es IE entre beta SA. ¿Por qué? Porque IE es igual a IC. Entonces despejamos, ¿verdad? Y en donde está en la ecuación el voltaje de entrada, pues el voltaje de entrada ya vimos que es IE por RE. Y la corriente de base, pues es IE entre beta de SA. Resolvemos el álgebra y la resistencia de entrada de base del transistor es el producto de la resistencia interna del emisor por la beta de SA de las hojas específicas. ¿Comprenden por qué no nos podemos equivocar en el cálculo de la resistencia interna, muchachos? Démonos cuenta, evidentemente, que si yo calculo mal la resistencia de entrada, pues a la hora en que determine el voltaje de señal aquí, ya me quedo mal.
Y obvio, la resistencia de entrada total, pues, por supuesto, todo está mal, todo queda mal. No podemos equivocarnos en el cálculo de la resistencia interna del emisor, que repito, surge de esta constante entre la corriente de emisor Q que calculamos precisamente del circuito de polarización, ¿sí? O sea, por eso es toda la talacha matemática que se tiene que llevar a cabo para poder determinar esta corriente de emisor Q. Ya con esa corriente de emisor Q, evidentemente podemos sin dificultad calcular la resistencia interna del emisor y posterior calcular la resistencia interna del emisor, y con esto vamos a calcular la resistencia de entrada de base, ¿verdad? De aquí, y con esta vamos a calcular la resistencia de entrada total. Y ya con la total, el voltaje real que me llega de señal a la base del transistor. Esta voltaje de base en alterna me es importante porque con esto voy a determinar la función de transferencia. Pues démonos cuenta, todo está encadenado. Un error, todo sale mal. ¿Hecho? Preguntas hasta aquí, muchachos. Creo que no, profe. Ok, Bueno, profe, todo bien, gracias. ok. Ahora, ya tenemos la resistencia de entrada total del circuito, pues ¿cuál es la resistencia de salida? Pues la resistencia de salida va a ser lo que ve el colector a tierra. ¿Qué es lo que ve? La resistencia de polarización del colector. Aquí está. Resistencia de salida, pues es aproximadamente la resistencia del colector. Y para determinar justamente la función de transferencia, que es la ganancia, pues nosotros vamos a dividir, ¿verdad?, el voltaje de salida entre el de entrada, que es el voltaje de colector en alterna entre el voltaje de base en alterna. Veamos que el voltaje de salida es de colector a tierra y corresponde a la IC por RC. El voltaje de entrada es la IC por RE. Pues aquí lo tengo, lo establezco, se elimina IE y me queda RC entre RE. La función de transferencia, la ganancia en voltaje para el emisor común es dividir el valor de la resistencia de polarización entre la resistencia interna del emisor. ¿Sí? Esta resistencia interna del emisor que calculamos previamente y la resistencia de polarización del transistor. Si nos vamos a este circuito, ¿verdad?, pues calcúlenlo de volada. Calculamos que la resistencia interna para este transistor era 10.14, 10.1417 o algo así, ¿no? O sea, no me acuerdo cuánto fue, muchachos, pero por ahí lo tienen. Dividan 3600 entre 10.1417 o algo así fue, muchachos. Divídanlo, por favor. Me da 354.97. Perfecto. Este amplificador tiene una ganancia de 354, ganancia natural. Esto quiere decir que si yo le aplico, por ejemplo, 10 milivolts a la entrada, lo multiplico por los 354, ¿y cuánto me da? $3.55. 3.55 volts. Es lo que crece la señal. Si le aplicáramos ahora 50 milivolts por los 354, ¿cuánto mide la señal de salida, muchachos? Me dio 17.7. ¿Perdón? Me dio 17.7. Fíjese, 17 volts de salida. Lo alimento con 18, sí lo puede amplificar sin ningún problema.
Obviamente aquí lo interesante es eso, ¿no? Yo tengo 50 milivolts y quiero que crezca a 17, por eso yo calculo la fuente de alimentación. Como esa va a crecer a 17, lo calculo para que la fuente de alimentación sea mayor de la amplitud de la señal que yo quiero a la salida. ¿Sí lo vemos, muchachos? Es así como digamos, se juega en el diseño. Yo determino cuánto quiero que crezca mi señal y en base a la amplitud que va a tener, yo determino la fuente de alimentación. No es al revés, siempre es primero cuánto quiero que crezca y después establezco el voltaje de alimentación del amplificador en cuestión. Eso es la ganancia en voltaje. La ganancia en corriente es una cosa muy, muy parecida. Ahora, acá está más abajo la ganancia en corriente. Esta que tenemos aquí es la ganancia en voltaje considerando la carga, muchachos. ¿Sí? Si se fijan, puse RC'. Aquí. Siendo RC' el paralelo de RC y RL. Aquí si yo a mi circuito le pongo una RL aquí, cuando este capacitor se hace cero, ¿verdad? Su reactancia queda en paralelo con RC, porque si se fijan, en el colector, como este capacitor se hace cero, la resistencia de carga quedaría entre colector y tierra. Entonces, a la hora en que hago el análisis en alterna, RL queda en paralelo con RC. Y esa nueva resistencia equivalente es la que yo sustituiría aquí para conocer la ganancia real del amplificador. Obviamente, para que se mantengan los 350 y tantos que calculamos para nuestro ejemplo, ¿verdad? RL tiene que ser 100 veces mayor que RC. Esto también es importante que lo tengan en consideración. ¿Ok? Obviamente cuando se cumple que la resistencia de carga es 100 veces mayor que la resistencia de colector, la ganancia queda prácticamente igual. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe. Hecho. Ahora, la ganancia en corriente, pues es nada más y nada menos que la corriente de colector entre la corriente de la señal. ¿Sale? Siendo la corriente de la señal, ¿verdad? PS, que es su fuente de señal, entre RS más la resistencia de entrada total, que también ya la calculamos. BS lo conocemos, y por supuesto es el voltaje de la señal. RS es la impedancia interna de esa fuente de señal, y la resistencia de entrada total es la que calculamos en la parte de arriba. Con esta IS, pues ya calculamos la ganancia en corriente del amplificador en el emisor común. Y ya tenemos precisamente la función de transferencia en términos de voltaje, en términos de corriente, para mi amplificador emisor común. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe. Todo bien hasta ahorita, profe. No, profesor. Lo que digo, esta lección se las voy a subir el día de hoy para que le den una estudiada. Hasta aquí nos vamos a quedar hoy, muchachos. Ya me están tocando aquí la puerta los del otro grupo ya para que les abra la sesión. Entonces, continuamos la próxima semana. Por favor, muchachos. Ok, profesor, gracias. Gracias. Gracias, ¿De profe. acuerdo, chicos? Gracias, Nos profe. vemos Buena la otra semana. Por favor, cuídense mucho. Les subo la lección. Si hay dudas, adelante con lo que haya que preguntar en el Classroom para responderlo. Pero espero que no
no haya dudas, vamos a seguirlo explicando. ¿De acuerdo? Profe, gracias. Muchas gracias. Ok, cuídense chicos, por favor, pásenla bien, tengan muy buena tarde. Luego, profe, igual. Gracias. Buena.